Un esposo envió un mensaje culminante a su amante desde el teléfono de su esposa. ¿Pero qué pasó al final? La historia de hoy con una trama similar. Disfruta viéndolo. El cielo afuera era gris y sombrío, haciendo que la habitación aún estuviera oscura a pesar de que hacía mucho que había llegado la mañana. Había pasado los últimos 2 meses en una casa de campo trabajando en mi libro y necesitaba tranquilidad para concentrarme. Mi escritorio con una computadora portátil estaba colocado casi frente a la ventana, generalmente bien iluminado por la luz del día, pero no en este día cuando el clima decidió mostrar su lado gruñón y ocultó el sol detrás de espesas nubes negras. Sin embargo, no me molestó mucho. Me preparé una fragante taza de café para mejorar mi estado de ánimo instalé mi espacio de trabajo con un cenicero y un paquete de cigarrillos sobre la mesa, coloqué una taza cerca y encendí la computadora portátil. Mientras arrancaba, miré por la ventana y observé la naturaleza circundante. La exuberante vegetación y la aparición ocasional de un mapache de alguna manera me inspiraron. Revisé el reloj. Tenía aproximadamente media hora hasta mi llamada diaria con mi esposa, y decidí esperar a hablar con ella antes de comenzar a escribir. Pero en este día, la llamada llegó antes de lo habitual. Justo cuando estaba a punto de tomar mi primer sorbo de café, sonó el teléfono, lo que me obligó a interrumpir mi ritual matutino. Cuando contesté el teléfono, Donna, mi esposa, hablaba rápida y fuerte, casi incoherentemente, y acababa de despertarme, así que no pude distinguir nada. Espera, ¿de qué estás divagando? Más despacio. ¿Qué ha ocurrido? Se lo pregunté. Harry, simplemente no puedo, Sabrina, está enferma, muy enferma. Tienes que venir. Ya estamos en el hospital. Oh, Dios mío. ¿Qué le pasó? ¿Ella está bien? Tiene fiebre alta y náuseas. No lo sé. El médico la está examinando ahora mismo. Estoy bien. Ok, cálmate. Por supuesto que iré. Estoy en camino. Colgué el teléfono y comencé a prepararme. Tuve que poner mi libro en espera. La salud de mi hija era más importante. Cerrando la computadora portátil, rápidamente me cambié de ropa y pronto me encontré conduciendo por la carretera de tierra. Conduce a la autopista. Traté de ir lo más rápido posible, pero una densa niebla descendió una vez que llegué a las afueras de la ciudad, lo que hizo que mi viaje fuera un poco más desafiante. Además, al girar hacia la carretera principal, que a menudo estaba ocupada con tráfico, tuve que estar más atento para evitar chocar con otros vehículos en la ciudad. Parecía ser una navegación más fluida con solo paradas ocasionales en los semáforos. Sin embargo, llegué al hospital requerido con bastante rapidez. Al ingresar al edificio, marqué nuevamente el número de mi esposa para aclarar su ubicación y, al recibir su respuesta, corrí a unirme a ellos. ¿Cómo está ella? ¿Sabemos algo todavía? Pregunté, visiblemente preocupado y sin aliento. Oh, Harry. Abajo se aferró a mí, lleno de desesperación. Estoy muy preocupada. Ella dio un paso atrás. Los resultados de la prueba deberían estar disponibles pronto, pero el médico dijo que es una intoxicación grave. Ni siquiera puedo entender qué pudo haberlo causado. No hay nada en la casa que pueda desencadenar tal reacción. Vamos a una habitación. ¿Está en la sala? Vámonos. ¿Ella dijo algo? Aquí no hay nada. Puedes preguntarle tú mismo. Me acerqué a mi hija acostada en su cama en un estado semi-delirante. Estaba un poco pálida, con la cara cubierta de gotas de sudor debido a la alta temperatura. Sabrina, cariño, ¿cómo te sientes, papá? Ella gimió. Papá, me duele mucho el estómago. No la presioné más y me volví hacia mi esposa. ¿Qué pudo haber comido? Te lo dije, no lo sé, tal vez ella tenía sus propias patatas fritas, no lo sé. Ok, esperemos hasta que se sienta mejor y luego preguntaremos. ¿No es ese el doctor?
Viniendo hacia nosotros, noté a un hombre con una bata blanca caminando en nuestra dirección, examinando algo en su tableta. Sí, ese es el médico que la examinó. Donna respondió. Quería ir a conocer al médico, pero ya casi nos había contactado. Se dio cuenta de que yo era su padre y nos dijo que nuestra hija sí tenía intoxicación alimentaria. Ya le habían administrado la medicación necesaria y debería empezar a sentirse mejor pronto. Donna y yo nos quedamos en la habitación esperando que nuestra hija se recuperara un poco. Salí un par de veces a fumar y traje café para mí y mi esposa. Un poco más tarde, Sabrina comenzó a sentirse mejor y nos explicó que solo había comido un pollo que encontró en el refrigerador. Ella sintió un repentino antojo en medio de la noche. Admitió que el sabor le parecía un poco desagradable, pero tenía tanta hambre que comió una porción decente con gusto. Por la mañana, tenía fuertes dolores de estómago. Por supuesto, no se lo dijo de inmediato a su madre, pensando que pasaría, pero solo empeoró. Estábamos extremadamente preocupados por ella y decidimos no regañarla por sus acciones impulsivas. Mientras tanto, contemplaba en silencio cómo podría haber sucedido esto y por qué Donna podría haber estado tan preocupada que no revisó la frescura de la comida. Pero no quería expresarle mi disgusto mientras nuestra hija estuviera presente. Sin embargo, decidí hablar con ella sobre eso más tarde cuando estuviéramos solos. Pasamos el día en el hospital hasta la noche. Cuando nuestra hija. Me sentí significativamente mejor y el médico nos permitió llevarla a casa. Nos fuimos todos juntos. Le pedí a Sabrina que fuera a su habitación y descansara en la cama hasta que se sintiera completamente bien. Donna se encargó de cocinar sopa de pollo fresca. Cuando estábamos solos en la cocina, finalmente expresé mis pensamientos. Primero, abrí el refrigerador e inmediatamente detecté un olor desagradable. ¿Qué estás pasando aquí? ¿No podrías haber limpiado el refrigerador? ¿Qué estabas haciendo aquí para que las cosas escalaran así? Interrogué a mi esposa, claramente irritado. ¿Qué quiere decir? No sé qué pasó. Solo cociné el pollo ayer y no tengo idea de por qué se echó a perder tan rápido. Y en serio, ¿por qué estás saltando por mi garganta mientras te diviertes en la casa de campo? Tuve que encargarme de todo por mí mismo. Donna respondió, su tono se volvió defensivo. Oh, no te hagas la víctima. ¿Qué es tan difícil para ti hacer aquí? La mayor parte es automatizada, solo presionas botones y sabes lo importante que es mi trabajo para mí. Cuando llegas a casa, ves tus programas o chateas con tus amigos por teléfono, y es imposible concentrarte en mi escritura. Además, viniste a visitarme el fin de semana. ¿De qué estás tan cansado de ver? TBI replicó. A veces puedes estar en quinto lugar, Harry. Si no fuera por nuestra hija. Lo haría. Donna comenzó, pero de repente se detuvo. ¿Qué? ¿Qué harías? Dímelo desde que lo mencionaste. Olvídalo. A veces me vuelves loco. Eso es. Podría ser un poco más cariñoso y atento. Todo tu amor parece estar reservado para esos malditos libros. Estás diciendo tonterías en este momento. Oye, ¿por qué estás peleando aquí? Nuestra hija entró de repente en la cocina. Oh, cariño, ¿ya te has levantado? ¿Necesitas descansar un poco más? Mi esposa cambió de tema rápidamente. Pero mamá, ya me siento mejor. ¿Por qué no me dices qué queda para comer? Tengo hambre de nuevo. He estado en el hospital todo el día. Sí, claro. El caldo estará listo pronto. Espera un poco más. ¿Cómo está tu estómago? ¿Ya no duele? ¿No dije que estaba mejor? ¿Qué pasa con todas las preguntas estúpidas? Papá, me alegro de que estés aquí. Te extrañé tanto. ¿Cuánto tiempo más tienes para trabajar? Bueno, en realidad llevará algún tiempo. El editor me pidió que no me demorara con mi nuevo libro.
Están casi listos para imprimirlo. ¿Por qué no me hablas de tu escuela y de cómo te va en tu grupo de apoyo? Decidí distraer un poco a mi hija mientras esperaba la cena. Ella estaba ansiosa por contarme qué estaba pasando en la escuela. Y para presumir de su progreso. Pero mientras la escuchaba, al mismo tiempo me preguntaba por qué la personalidad de Donna había cambiado últimamente. Últimamente ha estado un poco más nerviosa. ¿Podría ser reprimende porque he estado fuera de casa durante tanto tiempo? Pero he estado ausente por un periodo indefinido de tiempo para trabajar en un libro antes y no había afectado su comportamiento. Llamé a mi novio y debería estar aquí pronto. Espero que no te importe que me visite, preguntó nuestra hija. Por supuesto que no, respondí. Aarón siempre había sido educado y había dejado una buena impresión. Sabrina había estado saliendo con él durante varios meses. Como padres, naturalmente nos preocupamos por ella, pero entendimos que a los 16 años tenía derecho a sus relaciones personales. Confiamos en ella, especialmente porque ella nunca nos había dado ninguna razón para dudar de ella. Además, Aarón provenía de una familia respetable. Su padre trabajaba en su escuela enseñando historia y su madre trabajaba junto a mi esposa en una empresa privada de diseño. Habiendo cenado antes de la llegada de su novio, Sabrina fue a su habitación a refrescarse y nos pidió que la llamáramos cuando llegara Aarón. Una vez que se fue, quise continuar nuestra conversación, pero una vez más fuimos interrumpidos, esta vez por una llamada telefónica antes que Donna. Cogí el teléfono de casa y lo contesté. Una voz masculina al otro lado me saludó cortésmente y me pidió hablar con Donna. Sentí curiosidad por saber quién la llamaría a esta hora con una voz que no reconocía. Cuando le pregunté quién llamaba y por qué a esta hora tan avanzada, me explicó que era su colega y que necesitaba discutir el horario de mañana. Su respuesta me satisfizo y llamé a Donna por teléfono. Sí, estoy escuchando. La escuché decir mientras me sentaba a la mesa bebiendo mi té y escuchando a escondidas su conversación. No era que no confiara en ella, solo tenía una curiosidad genuina por saber quién era esta colega y por qué parecía ocultarme algo. Sí, no lo sé, continuó, hablando en términos vagos. ¿Pero cómo? No sé si podré. Ok, resolveré algo, dijo y colgó. ¿Quién es ese? Le pregunté cuando volvió a la mesa. Oh, ese era John. Trabaja en nuestra firma. ¿Qué quería él? Oh, nada especial. Ella dudó. Me preguntó si podía ayudarlo con el proyecto mañana. ¿Cuál es el gran problema entonces? Nada en realidad. Es solo que tendré que quedarme un poco tarde en el trabajo. No puedo hacer nada más hasta que terminen mis horas de trabajo. Hoy ya me tomé el día libre porque Sabrina estaba enferma, y mañana también tengo que ponerme al día con mi propio trabajo. Ni siquiera estoy seguro de cómo lo manejaré todo. ¿Por qué quieres ayudar a alguien cuando ya estás abrumado? Oh, Harry, no compliques las cosas. Todo es tan complicado últimamente. El trabajo ha estado muy ocupado ahora que has vuelto a tu guarida de escritura. Se acercan las vacaciones escolares de Sabrina. Quizás puedas llevarla contigo. Haría las cosas un poco más fáciles para mí. No podía entender por qué estaba tratando de pintarse a sí misma como una víctima de las circunstancias. Desde mi perspectiva, nada significativo había cambiado en su vida. Prometí pensarlo, pero decidí quedarme en casa unos días. Donna comenzó a recoger los platos y a ponerlos en el lavavajillas. Terminé mi té y paseé la mirada por la cocina. Incluso pensé que había olvidado algunos de los detalles un poco mientras estuve ausente. Cuando mi mirada llegó al refrigerador, noté que se había formado un pequeño charco debajo. Dejando atrás mi taza, me acerqué al refrigerador y me agaché para mirar más de cerca. De hecho, estaba goteando. Me di cuenta de que podría estar funcionando mal, causando que nuestra comida se echara a perder. Oye, ¿tenemos los números de contacto del reparador?
Le pregunté a mi esposa, deberían estar en el directorio porque parece que la nevera no funciona bien. Iré a buscarlo. Mientras tanto, puedes tirar todo lo que haya salido mal. Lo último que necesitamos es que alguien más se caiga. Lo haré. Rápidamente hice arreglos para que alguien viniera a revisar nuestra nevera y cuando terminé la llamada, sonó el timbre. Como estaba más cerca de la entrada, fui a responderla. Aarón se quedó allí esperando pacientemente a que lo dejáramos entrar. Hola señor Witte, estoy aquí para ver a Sabrina, ¿puedo pasar? Por supuesto, vamos Aarón, ella está en su habitación. Dejé entrar a Aarón e inmediatamente subió a ver a su novia. Volví a la cocina para ver cómo progresaban las cosas. Mientras mi esposa y yo estábamos ocupados guardando la comida restante, llegué a la conclusión de que, por mucho que quisiera continuar escribiendo mi libro, tendría que suspenderlo por un tiempo. Por la mañana no había sospechado nada con la esperanza de que mi tranquilidad no fuera perturbada, pero ahora los acontecimientos comenzaron a caer uno tras otro. Habiendo terminado en la cocina, decidí ducharme antes de acostarme y traté de no pensar en nada. Mi único objetivo era superar este día lo más rápido posible. Después de ducharme, revisé la hora y noté que era hora de que Aarón se fuera a casa. Sabrina también necesitaba descansar un poco y reunir fuerzas para ir a la escuela. Fui a revisar su habitación antes de entrar. Llamé en silencio pero no hubo respuesta, así que abrí la puerta. Sabrina ya estaba en la cama, aparentemente dormida, y Aarón no se encontraba por ningún lado. Pensé que ya se había ido y volví a cerrar la puerta, pero de repente sentí sed y bajé a la cocina. También quería averiguar por Donna porque todavía estaba despierta. Cuando me acerqué a la cocina, escuché susurros provenientes del interior. Donna estaba teniendo una conversación tranquila con alguien. Escuché y me di cuenta de que ella estaba discutiendo algo con Aarón. Pensé que era extraño que estuvieran hablando tan bajito y quería saber de qué se trataba. Por un momento tuve la horrible idea de que Sabrina podría estar embarazada de él y estaban tratando de solucionarlo sin involucrarme. Porque Donna sabía muy bien cuán violenta y negativamente podría reaccionar porque estaba preocupada por mi hija y no quería que tuviera ese tipo de problema a una edad tan temprana. Pero a medida que me acerqué y me escondí detrás de la pared para escucharlos, me di cuenta de que no se trataba de él. ¿Hija en absoluto? Estaban discutiendo que era muy importante mantener en secreto algo para todos, tanto Sabrina como para mí, porque podría molestarnos mucho a los dos y Donna quería mantener unida a nuestra familia sin importar nada. Miré hacia arriba y vi que estaban sentados a la mesa y mi esposa sostenía la mano del chico. La escena que vi junto con qué? Lo había oído. Me dejó extremadamente confundido y enojado cuando asumí que Donna estaba teniendo algún tipo de relación secreta con este joven. Entré a la cocina con expresión severa e inmediatamente me dirigí a ellos con tono enojado. Quería saber qué me estaban ocultando. Cuando Donna me vio, rápidamente apartó su mano de Aarón y me miró con miedo. Aarón incluso saltó de su silla, claramente sobresaltado. ¿Qué está pasando aquí? ¿Necesito saber algo? Pregunté. Oh, no, Harry, ¿de qué estás hablando? Solo estábamos hablando. Mi esposa corrió a tranquilizarme. Sí. ¿Qué tipo de conversación requiere susurrar en privado en la cocina? ¿Pensabas que ya me había ido a la cama? ¿Y tú? Me volví hacia Aarón. ¿Por qué de repente estás tan callado? Estabas bastante hablador hace un momento. Ustedes dos respóndanme. ¿Qué me estás ocultando? Creo que debería respondió Aarón tímidamente. Siéntate, la conversación no ha terminado, dije. Sabía que estaba empezando a enojarme. A lo largo de los años, siempre había tratado de mantener la calma y no mostrar agresión. No solo porque tenía una familia, sino también porque recuerdo los momentos en que serví en el ejército y fui enviado al este para una guerra real. Allí, tuve que luchar contra enemigos y servir a mi país durante mucho tiempo.
Presencié y experimenté muchos eventos sombríos, incluida la muerte, el asesinato y el entierro de camaradas. Después de regresar, no quería que nada de eso volviera a suceder en mi vida. Me retiré del ejército y elegí un camino de vida pacífica lejos del odio y la malicia. Hasta ahora, había logrado controlar mis emociones. Siéntate. Repetí cuando Aarón todavía estaba parado en su lugar, temeroso de hacer un movimiento. Cuando finalmente se sentó, continué. Así que alguien me va a explicar lo que está pasando aquí. Donna me miró alarmada e intentó encontrar las palabras adecuadas para responder. Harry, estábamos hablando. Es solo que Aarón, él. Ella lo miró, esperando que él la apoyara en la conversación. Acaba de empezar a salir con otra chica y no sabe cómo explicárselo a Sabrina, ¿verdad, Aarón? Bueno, sí. Aarón comenzó a tartamudear, sin saber si confirmar las palabras de mi esposa o negarlas. Bueno, habla, ¿qué te ha atado la lengua? Pensé que me tenía miedo, no solo por mi tono intimidante, sino también porque me había retirado del ejército, pero continué entrenando en el gimnasio, manteniendo mis músculos en excelente forma, lo que mantuvo mi apariencia atlética. Bueno, supongo que sí. Él respondió vacilante. No sé cómo decírselo a Sabrina. Ya habíamos acordado ir juntos al baile de graduación. Maldita sea, salgo de casa por un rato y se desata el infierno. Tú, chico, me has decepcionado mucho. ¿De verdad pensaste que te dejaría tratar a mi hija así? Lo siento, señor, acaba de suceder. Probablemente debería go. Miró a Donna, esperando que ella lo defendiera, pero ella guardó silencio, mirándonos de un lado a otro a él y a mí. Imbécil. Me levanté de la mesa y me acerqué a él, agarrándole el cuello con una mano. Vete, no quiero volver a verte cerca de mi hija. No te atreves a acercarte a 1 kilómetro de ella, ¿me entiendes? Hice un esfuerzo, lo saqué de detrás del escritorio y lo empujé hacia la puerta. El tipo se sobresaltó y salió corriendo y pronto escuché que la puerta principal se cerraba detrás de él. Después de que él se fue, me volví hacia mi esposa y ahora le exigí una explicación. Bueno, dime, ¿cómo es que nuestra hija quedó atrapada en una historia así? ¿No se puede confiar en ti para criarla? ¿Por qué me preguntas? Todavía son jóvenes. Estas cosas suceden a su edad. No es gran cosa. Si romperán. Encontrará a alguien más digno de su tiempo. ¿Cuándo empezaste a escuchar a escondidas? En realidad estaba tratando de reconciliarlos. Pero ahora lo has arruinado. Me dijo que todavía amaba a su hija y que solo me pedía consejo. ¿Y ahora estás aquí con tu poca actitud? ¿Te atreves a culparme de todo? Podrías haberme dicho de inmediato que podríamos haber encontrado una salida juntos. Sí, ya le mostraste una salida, respondió Donna con sarcasmo. Me senté a la mesa, preguntándome si había hecho lo correcto, si me había apresurado. Pero en el momento en que los escuché, me pareció que estaban hablando de sí mismos, de su relación. Dios, qué tonto estaba pensando que mi esposa y este chico, después de todo, todavía son tan jóvenes, ¿qué podría tener con mi esposa ahora? Me culpé a mí mismo por ser grosero con este chico, aunque si tenemos en cuenta que realmente encontró a alguien más, tal vez no por nada. De todos modos, me alegré de que esta desagradable conversación hubiera terminado. Ahora todo lo que tenía que hacer era contarle a Sabrina sobre todo. No sabía cómo tomaría las noticias de nosotros y no de su novio por la mañana. Donna se estaba preparando para ir a trabajar y mi hija se estaba preparando para ir a la escuela. Los tres apenas hablamos. Donna y yo simplemente no sabíamos cómo iniciar una conversación o si debería hablar de ello todavía. Y mi hija ni siquiera nos preguntó por qué estábamos actuando de la manera en que estábamos, como si ella ya lo supiera. No nos decidimos. Mi hija fue a la escuela y tenía la intención de encontrar las palabras adecuadas para decirle lo que había aprendido antes de que ella regresara. El día no fue del todo aburrido.
Esperé al reparador. Examinó el refrigerador y me dio una suma impresionante por la reparación. Pensé que sería más fácil comprar uno nuevo, pero como dijo que tenía las piezas necesarias con él y también que el periodo de garantía del refrigerador aún no había expirado y que podía hacer un descuento decente, acepté y trabajó en nuestra cocina durante aproximadamente una hora. Y luego me quedé solo y como todavía tenía tiempo, decidí trabajar un poco en el libro. El día no fue del todo aburrido. Esperé al reparador. Examinó el refrigerador y me dio una suma impresionante por la reparación. Pensé que sería más fácil comprar uno nuevo, pero como dijo que tenía las piezas necesarias con él y también que el periodo de garantía del refrigerador aún no había expirado y que podía hacer un descuento decente, acepté y trabajó en nuestra cocina durante aproximadamente una hora. Y luego me quedé solo y como todavía tenía tiempo, decidí trabajar un poco en el libro. Sacando mi computadora portátil, tomé una posición en la sala de estar donde estaba muy cómoda y cuando se abrió la página, leí los últimos párrafos para que mi mente volviera a fluir y comencé a escribir. Tuve una idea brillante de cómo continuar con mi novela y encontré el texto adecuado para ella, pero tan pronto como escribí la primera oración, alguien volvió a tocar el timbre. ¿Quién es esta vez? Maldije y decidí quedarme quieto por el momento, esperando que quien viniera pensara que no había nadie en casa y siguiera su camino. Pero el timbre seguía sonando y después del día 6 fui a abrir la puerta, maldiciendo al bisaldije y decidí quedarme quieto por el momento, esperando que quien viniera pensara que no había nadie en casa y siguiera su camino. Pero el timbre seguía sonando y después del día 6 fui a abrir la puerta, maldiciendo al visitante tardío en el camino. Al abrir la puerta, me sorprendió un poco porque pensé que nunca volvería a ver a esta persona. Parado en la puerta estaba mi antiguo camarada con quien una vez nos aventuramos juntos a una zona caliente. La última vez que lo vi, fuimos atacados, muchos perecieron y Brandon desapareció. Todos asumieron que él, como los demás, simplemente había perecido. No puede ser. Brandon. ¿Eres realmente tú? Me derretí de emociones. Sí. Hola, Harry. Ha pasado un tiempo, pero ¿cómo lo hiciste? Pensé que te habías ido. De hecho, todos lo hicieron. Muchos nunca fueron encontrados. Entra y cuéntamelo todo. Me dijo que había sido capturado y mantenido prisionero durante mucho tiempo hasta que logró escapar milagrosamente. Pero como había estado asociado con una compañía desagradable antes de servir en el ejército y les debía mucho dinero a esas personas, decidió permanecer en la lista de muertos para que nadie lo buscara. Se mudó a Canadá, donde había estado viviendo todos estos años. Entra y cuéntamelo todo. Me dijo que había sido capturado y mantenido prisionero durante mucho tiempo hasta que logró escapar milagrosamente. Pero como había estado asociado con una compañía desagradable antes de servir en el ejército y les debía mucho dinero a esas personas, decidió permanecer en la lista de muertos para que nadie lo buscara. Se mudó a Canadá, donde había estado viviendo todos estos años, tomando un nuevo nombre e identidad. Eventualmente, vio un libro con mi nombre en un estante. Nos habíamos hecho amigos durante nuestro servicio, lo que él recordó, lo que lo impulsó a visitarme. Pero ¿cómo me encontraste? Ya no vivo en la dirección anterior. Pregunté. Bueno, tenía algunas conexiones. Pregunté y obtuve tu dirección. He estado en la ciudad durante aproximadamente un mes. De hecho, vine aquí una vez antes, pero una mujer, supongo que tu esposa, abrió la puerta y dijo que estarías fuera por un tiempo. Ayer te vi saliendo del hospital. Por casualidad, ¿es esa tu familia? Vio una foto mía en el estante con mi esposa y mi hija, reconociendo a las personas con las que salí del hospital. Sí, mi esposa y mi hija. Ella ha crecido ahora. Entonces, ¿por qué no viniste ayer cuando me viste? Podrías haber venido al hospital. Simplemente no quería molestarte. Entendí que algo serio estaba pasando. Decidí esperar hasta el día siguiente. No es nada serio. Solo un pequeño dolor de estómago para mi hija.
Todo está bien. Pero ¿por qué solo hablamos de mí? Háblame de tu vida. ¿Tienes familia? ¿Cuánto tiempo planeas quedarte? Solo un pequeño dolor de estómago para mi hija. Todo está bien. Pero ¿por qué solo hablamos de mí? Háblame de tu vida. ¿Tienes familia? ¿Cuánto tiempo planeas quedarte aquí? Se lanzó de nuevo a la historia de su vida, profundizando ocasionalmente en los detalles, explicando que había conocido a una buena chica en Canadá y que finalmente se había casado con ella. Sin embargo, unos años más tarde había sufrido un accidente y murió. Desde entonces no había tenido relaciones serias, solo había tenido romances de corta duración que terminaría él mismo. Su historia me entristeció un poco, pero el Nopa desde entonces no había tenido relaciones serias, solo había tenido romances de corta duración que terminaría él mismo. Su historia me entristeció un poco, pero él no parecía triste. De hecho, parecía bastante animado y optimista. Pasó un par de horas en mi casa, compartiendo momentos de nuestras vidas. Repetí varias veces lo contenta que estaba de que él todavía estuviera vivo y hubiera venido a conocerme. Cuando le pregunté por qué no se había comunicado antes, me explicó que inicialmente simplemente se estaba escondiendo, y luego quedó atrapado en su nueva vida y simplemente se olvidó de todos. Fue solo mi libro lo que le recordó la amistad que alguna vez tuvimos. Luego nos despedimos y me quedé en casa sintiéndome eufórica. No podía esperar para compartir la alegre noticia con mi esposa. No quería llamarla. No sonaría igual por... Simplemente no me escuchas. Te digo que él no tiene la culpa. Lo siento, papá, no quería que te enteraras, pero mamá te está ocultando algo, deberías hablar con ella al respecto. Deja a Aarón en paz. ¿De qué hablas? Me di cuenta de que no era tan simple como parecía. No me preguntes por nada más, todos ustedes son egoístas egocéntricos aquí y todos piensan solo en sí mismos. Déjame en paz. Sabrina, llorando de nuevo, corrió a su habitación. Quería ponerme al día con ella e intentar hablar con ella de nuevo, pero cuando me acerqué a su habitación, había música a todo volumen adentro y la puerta estaba cerrada por dentro. Me di cuenta de que no obtendría nada de ella en este momento, así que la dejé sola. Ahora esperaba ansiosamente el regreso de Donna a casa para averiguar de ella todos los detalles que nuestra hija no había compartido conmigo, que me estaba ocultando y por qué su hija estaba tan enojada con los dos. Incluso llamé a mi esposa al trabajo y le pedí que no retrasara su regreso a casa hoy para asegurarme de que estuviera de acuerdo. Le dije que había una sorpresa esperándola en casa. Donna llegó a casa por la noche sin saber qué le iba a preguntar, pero sintió por mi estado de ánimo que quería hablar de algo serio. Y mientras la esperaba para no perder el tiempo, fui y encontré a Aarón. El tipo quería huir cuando me vio, pero le pedí que me escuchara y cuando accedió a hablar, me disculpé, dije que estaba equivocado y le pedí que volviera con Sabrina. Afortunadamente, él creyó en mi sinceridad y la llamó de inmediato. Sabrina parecía tener una actitud positiva hacia él, y se reconciliaron casi de inmediato. Él y yo fuimos juntos a casa. Sabrina salió con él, diciendo solo que sería tarde. Ella no quería hablarme de nada más porque todavía estaba herida. Esperé a mi esposa y la invité a la sala de estar para conversar. Ella no sabía qué le iba a preguntar, pero se dio cuenta por mi estado de ánimo de que quería decirle algo serio. ¿Pasó algo? ¿Está todo bien con Sabrina? Preguntó ansiosamente. Todo está bien con ella, pero contigo parece que no. He aprendido algo. Ahora quiero que me confieses todo, o esta conversación no será tan agradable como lo es ahora. Dime, ¿con quién estás teniendo una aventura y por cuánto tiempo? Donna bajó los ojos con culpa y me di cuenta de que mi pregunta había sido la correcta, aunque la había hecho deliberadamente solo porque esperaba escuchar alguna revelación veraz de mi esposa. Pero nunca esperé que ella fuera capaz de tal cosa. Me senté en la silla frente a ella cuando me di cuenta de lo que mi hija estaba insinuando. Así que ella lo sabía todo,
y yo era el único que había estado caminando como un tonto mientras me emborrachaban con cuernos. En un instante, sentí confusión, resentimiento, ira y frustración debido a todos estos sentimientos abruptamente mezclados. No sabía qué decir en ese momento. Necesitaba algo de tiempo para digerir la verdad de lo que estaba sucediendo. Miré a mi esposa que todavía estaba sentada allí mirando culpable, y fue entonces cuando me di cuenta. Entonces es verdad. Ayer decidiste desquitarte con Aarón, que resultó ser inocente, mientras me haces una fricción a mis espaldas. No esperaba eso de ti. ¿Quién es él? ¿Harry? Mira, entiendo cómo te sientes. No lo entiendes. Grité e incluso me levanté de la silla. ¿Cómo te atreves siquiera a hablar de sentimientos? ¿Quién es él? Estoy preguntando, ¿quién es él? Harry, ¿estás tan seguro de que Aarón es inocente? ¿Pero cómo sabes eso? ¿Te dijo eso? ¿Para volver a Sabrina? ¿Para engañarla haciéndole creer que él es todo dulce y esponjoso? No lo entiendo. ¿De qué estás hablando ahora de alguna manera? ¿Quién te dijo que era yo? Oh, no me lo digas, Sabrina. Definitivamente es ella. El pequeño bribón. Le dije que se callara. Salté en un momento y abofeteé a mi esposa con fuerza. ¿Cómo te atreves a hablar así de tu hija? Sí, porque ella me vio con Dustin, por eso. Recuerdo que Brandon se hacía llamar Dustin. Me dijo que había tomado ese nombre, pero aún no lo creía porque acababa de llegar y no era el único Dustin en la ciudad. ¿Quién es Dustin? La agarré del brazo lo suficientemente fuerte como para que confesara de inmediato en lugar de balbucear. Dímelo. Por favor. Dilo como es. Suéltalo, duele. Ella trató de soltar su mano, pero yo no la soltaba y seguía mirándola enojada, esperando respuestas. Ahora yo mismo estaba confundido, pero me di cuenta de que en realidad era mucho más confuso de lo que pensaba anteriormente. Dustin, lo conoces, vino a buscarte, así es como lo conocimos. Me dijo que era un viejo amigo tuyo y que acababa de llegar a la ciudad. Solo lo invité a tomar el té como amigo tuyo, pero él tenía vino con él. Se ofreció a beberlo. Bueno, entonces sucedió todo. Ella bajó los ojos culposamente de nuevo. Lo siento, Harry, pero has estado fuera tanto tiempo que me sentí solo. Sabrina estaba pasando la noche en casa de una amiga en ese momento, aunque supongo que estaba con Aarón. No me estás hablando a mí. Cuéntamelo todo, eso es lo que estoy diciendo. Ella continuó con voz triste. Todo sucedió tan rápida e inesperadamente. Ni siquiera me di cuenta de cómo se quedó hasta la mañana. Y luego entró Sabrina y, oh, qué criatura. ¿Cómo pudiste hacer eso? ¿Qué edad tiene usted? ¿Esperas que crea que fue un accidente? ¿Cómo te atreves? La solté y me hice a un lado. Tantas traiciones y mentiras vinieron a mí en un momento que me estaba doblando bajo el peso. Un hombre que siempre había considerado un amigo acababa de abusar sexualmente de mi esposa, y luego vino a visitarme, pero no solo a verme, porque no nos habíamos visto en mucho tiempo. Quería mirar a los ojos del idiota al que había engañado tan hábilmente, pero ¿por qué lo hizo? Pensamientos y preguntas se arremolinaban frenéticamente en mi cabeza mientras trataba cuidadosamente de armar las cosas. Volví a preguntarle a mi esposa y ella dijo que se vieron unas cuantas veces más después de eso, pero a propósito. A ella realmente le gustaba la forma en que él era un amante y cómo le susurraba todo tipo de ternura mientras la escuchaba. Solo quería partirla por la mitad, agarrar sus piernas y partirla por la mitad. ¿Pero de qué me serviría eso? Incluso si la golpeaba, mi hija probablemente me daría la espalda aún más, a pesar de que estaba enojada con su madre. Pero Donna seguía siendo su madre. Necesitaba pensar, aceptar las impactantes noticias, pero tenía una pregunta más. Estabas hablando de Aarón, de que era culpable de algo. ¿Qué fue?
Necesito saberlo. No te gustará lo que tengo que decirte. Dilo. ¿Cuántas veces esta casa ya está inundada de mentiras? Podía sentir que empezaba a perder los estribos de nuevo. ¿Asumo que nuestro matrimonio ha terminado? Ella me miró como si fuera una conclusión inevitable. Solo dilo. Bueno, de todos modos, con él también. Me senté. Por lo que escuché cuando ella lo dijo, fue como si el cielo se me hubiera caído encima. ¿Cómo es eso posible? ¿Ella y él? A pesar de que ayer se me había pasado por la cabeza, pero en algún lugar en el fondo de mi mente esperaba que fuera solo una mala fantasía por el hecho de que solo estaba celosa de que ella la viera tocarlo. Donna se levantó y se acercó a mí, sentándose a mi lado. Ella me tomó de la mano y quiso decir algo más, pero yo estaba tan enojada que la empujé sin siquiera mirar. Ya no quería escucharla ni verla. Era como si estuviera empezando a hundirme de nuevo en mis pensamientos sombríos. Pero un ruido sordo a mi lado me hizo darme la vuelta. Vi que Donna estaba tirada en el suelo. Entonces noté que la esquina afilada de la mesa a su lado estaba roja de sangre. Parecía que la había empujado tan fuerte que se cayó y se golpeó la cabeza contra la mesa. Corrí hacia ella y levanté la cabeza. La sangre brotaba de su sien y Donna estaba inconsciente. Donna, Dios mío, ¿qué he hecho? Le puse la oreja en la cara y esperé un milagro. Pronto escuché una respiración débil, pero para estar seguro, todavía revisé el pulso en su cuello y me aseguré de que estuviera viva. Sí, estaba enojado con ella, y muy enojado, pero no quería matarla. Ya había tenido suficientes asesinatos en el pasado cuando estaba en el servicio, y ahora incluso me estaba regañando por desear que ella se hubiera ido hace poco tiempo. Levanté a mi esposa del suelo y la senté suavemente en la silla. Luego llamé a la ambulancia e informé del accidente. Mientras iban de camino, limpié la sangre de la esquina de la mesa. No sé por qué lo hice, tal vez porque no quería que mi hija lo viera cuando entrara. Y pronto estaba de camino al hospital con ella y volvíamos al mismo hospital donde habíamos estado ayer. Solo que esta vez la víctima era mi esposa. Estuve con ella todo el tiempo que la transportaron y luego esperé a que se sometiera a las manipulaciones apropiadas para que volviera a la normalidad. Pero en todo ese tiempo, ni una sola vez me arrepentí de lo sucedido. Era como si volviera a ser la persona sin emociones que era cuando tenía que disparar a la gente. Solo sentí pena por mi hija que había sido tan engañada por las dos personas que le importaban. Pero no iba a decirle nada más sobre su novio ahora. Estaba decidida a tratar con él yo misma. Cuando Donna volvió en sí, yo estaba sentada a su lado en una silla. Levantó la vista e intentó decir algo, pero lo único que pudo hacer fue un murmullo débil. ¿Qué? ¿Te duele la cabeza? ¿Y cuando te acostabas con otros hombres, no te dolía la cabeza? Todavía sentía odio y desprecio por ella. ¿En qué estabas pensando? Si estabas tan desesperada por tener intimidad, podrías habérmelo dicho. No habría ido a ningún lado. Me habría quedado contigo y me habría ocupado del libro de alguna manera. Pero me lo arruinaste. Me gustaría disculparme, finalmente murmuró. Discúlpate. ¿Crees que te perdonaré después de todo lo que has hecho? A ti no. Por nuestra hija. Dijo Donna con un gemido. Mierda, estaba extremadamente conmocionado por su solicitud. Me traicionaste así y humillaste mi dignidad, ¿y ahora ni siquiera intentas disculparte conmigo? ¿Qué clase de criatura eres? Ella solo me miró fijamente y parecía que no le quedaba conciencia. Entendí que la vida tenía sus altibajos, pero nunca podría haber imaginado que esto sucediera en su familia. Durante todos esos años, habíamos vivido felices, siempre confiando y apoyándonos mutuamente. Sabrina, a quien ambos enseñamos a valorar la familia y la confianza por encima de todo. Ahora miré a mi esposa y me di cuenta de que ya no era mi familia. Con sus acciones, ella había destrozado todo lo que teníamos y ya no sentía emociones positivas hacia ella.
Solo sentí disgusto. El hecho de que ella ni siquiera se arrepintiera de traicionar mi amor despierta algo que había enterrado profundamente dentro de mí. Me senté y la miré, pero no vi esposa. Vi a un enemigo, contra el que habíamos luchado años atrás, y sentí las mismas emociones. Inconscientemente, me hizo alcanzar el control de 4 goteos y apretarlo. Vi una toma de corriente detrás de la mesita de noche que alimentaba el monitor, así que lo alcancé y lo desenchufé para evitar llamar la atención sobre el pitido. Donna sintió que le costaba respirar y luchaba por pedir ayuda. Ella continuó mirándome en agonía y no me quedaba simpatía por ella. Estaba cansada de esperar a que dejara de respirar, así que le quité suavemente la almohada de debajo de la cabeza y la usé para cubrirle la cara. Su estado debilitado me permitió hacer esto rápida y silenciosamente. Cuando terminó, volví a colocar la almohada en su lugar, volví a colocar las 4 como estaban antes y enrollé el cable del monitor alrededor de la pata de una silla, haciendo que pareciera que se había desenchufado accidentalmente. Salí de la habitación sin nadie cerca y me fui a casa. Se trató con un comerciante, ahora tenía que abordar a 2 más y necesitaban ser castigados como merecían. Aaron sería relativamente más fácil de tratar. Esperé hasta el día siguiente para vengarme de él. Ya sabía dónde vivía y mis habilidades pasadas me permitieron colarme en su casa sin ser notada. Antes de eso, visité un lugar para adquirir una cantidad suficiente de píldoras, que luego planté en la habitación de Aaron. Hice una llamada anónima a la policía al respecto. Yo tampoco tenía remordimientos por él. Lo lamentable fue que Sabrina se sintió profundamente herida cuando se enteró de que él estaba involucrado con las píldoras porque ella siempre había estado en contra de ellas. Cuando él comenzó a negarlo, ella pensó que la había estado engañando todo este tiempo y cortó permanentemente los lazos con él. También estaba molesta porque se había enterado tarde la noche anterior de que el hospital había informado de la muerte repentina de su madre. Abracé a mi pequeña y le aseguré que las cosas mejorarían. A pesar de las pérdidas, seguíamos siendo una familia y nunca la abandonaría. Una vez que mi hija se calmó un poco, comencé a contemplar cómo lidiar con el último traidor. Esto sería más desafiante. En primer lugar, no sabía dónde encontrarlo y, en segundo lugar, no era lo suficientemente estúpido como para permitirme atraparlo y que lo mataran. Después de servir juntos en la misma unidad, ambos recibimos capacitación similar. Lo que hizo después de desaparecer fue solo una cuestión de especulación. Sin embargo, no perdí la esperanza y mi odio sirvió como fuerza motivadora para llevar a cabo mi plan. Una idea cruzó por mi mente. Recuperé el teléfono de mi esposa y no me equivoqué cuando busqué el número de Traders allí. Espero que él todavía no supiera que ella ya no estaba viva, así que le envié un mensaje en su nombre. Leí sus conversaciones anteriores y me di cuenta de que normalmente organizaban reuniones. Hice lo mismo esta vez. Hice arreglos para reunirme con él en un motel fuera de la ciudad y agregué que le esperaba una agradable sorpresa. Le indiqué que no intentara ningún contacto hasta la reunión. La reunión estaba programada para esa noche. Recuperé de la caja fuerte una pistola con silenciador, que había adquirido hace mucho tiempo, por si acaso no estaba registrada, y ahora agradecía escuchar los consejos del vendedor al momento de la compra. Armado y preparado, llegué temprano al lugar de encuentro. Estacionar mi auto a cierta distancia. Me instalé en la habitación del motel, esperando a Brandon. Cuando entró en la habitación, estaba oscuro, con solo una tenue lámpara de noche del baño proyectando un delgado rayo de luz a través de la rendija de la puerta y la luz de las farolas filtrándose a través de las cortinas. Me agaché en un rincón en una silla, observando en silencio la silueta de Brandon congelada en su lugar. Cogió el interruptor de la luz y lo accionó varias veces. Cuando se dio cuenta de que no funcionaba, cerró la puerta y dio unos pasos. Donna, ¿cuál es esta sorpresa? ¿Estás listo para un juego de escondite? Es bastante divertido para ti inventar esto. Él continuó. Encendí la linterna y la iluminé directamente en la cara de Brandon. La luz repentina le hizo cubrirse los ojos con la mano,
pero estaba tratando de ver quién se estaba metiendo con él. Donna, esto ya no es gracioso, dijo. Me levanté y comencé a caminar hacia él, y cuando estaba a solo un par de pasos, iluminé mi rostro y le hablé. No supusiste que te gustaba jugar. Bueno, juguemos. Brandon se dio cuenta de que era yo y decidió ser el primero en atacar. Él debe haber entendido por qué estaba aquí y qué pretendía hacer con él. Sin embargo, él no quería que eso sucediera. Mientras luchábamos y nos lanzábamos puñetazos a ciegas en la habitación con poca luz, iluminada solo por una pequeña linterna tirada en el suelo, cada uno de nosotros estaba decidido a prevalecer. Luchamos y luchamos, pero ninguno de los dos estaba dispuesto a salir de la habitación o detenerse. Los dos estábamos listos para llevarlo a cabo. Fue solo cuando logré agarrarlo, con la mano agarrándole la garganta, que estuve preparado para acabar con él, incluso sin usar un arma. Sin embargo, no quería quitarle la vida hasta que obtuviera una respuesta a mi pregunta sobre por qué me había tratado de esta manera o si realmente había sido un amor accidental. Lo presioné contra la pared y pregunté. Brandon me dijo que había planeado esto durante mucho tiempo y que me había estado buscando durante un tiempo. Explicó que la razón de sus acciones fue que todos estos años había creído que cuando nos quedamos atrapados en el fuego cruzado y él resultó herido, simplemente lo dejé allí para que muriera y me fui con los demás. También dijo que después de conocerme, se dio cuenta de que había estado equivocado y estaba listo para expiar su culpa. Pero ya no pude perdonarlo porque la bestia dentro de mí, despierta, no mostró piedad. Saqué un arma y la sostuve contra la barbilla de Brandon. Comenzó a suplicar por su vida, diciendo que no quería morir. Pero llevas muerto mucho tiempo. Se lo dije y apreté el gatillo. El hotel desierto y la cobertura de la noche me permitieron retirar discretamente su cuerpo, cargarlo en el baúl y enterrarlo fuera de la ciudad donde nadie lo buscaría jamás. Regresé a casa, mi hija ya dormida, y fui al baño a lavar toda la suciedad que se me había pegado durante los últimos días. ¿Qué opinas de nuestra historia de hoy? En mi opinión, mi esposo hizo lo correcto y todos los hombres normales habrían hecho lo mismo. ¿Qué opinas de nuestra historia de hoy? Escribe en los comentarios. Nos vemos en el siguiente video.